Tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, legisladoras, esta discusión quizá la más importante de las últimas décadas. Es una discusión que debe a cada uno ubicarnos en el espacio y en el lugar que le corresponde. Los que están impulsando esta contrarreforma laboral y los que estamos defendiendo al artículo 123 constitucional, las conquistas laborales y la lucha sindical que se ha dado desde hace muchas décadas. En efecto, los 8 artículos que fueron motivo de modificación por la revisora y que como consecuencia nos tiene de nueva cuenta ocupados en la discusión de esos 8 artículos, que de acuerdo con el 72 constitucional solo se debe de hacer la discusión sobre eso, y frente a la claudicación, por no decir traición, de un sector de la derecha para poder generar transparencia, rendición de cuentas y además que los trabajadores decidieran sobre sus contratos colectivos, frente a esa abdicación, nosotros tenemos que fijar la posición con toda contundencia y con toda claridad. Estos artículos, los 4 que finalmente pasaron, porque los otros está a discusión, su modificación y la supresión del 388, no son sino una cortina de humo frente a lo lesivo que resulta esta reforma o esta contrarreforma. Porque no solo se establece y se condena la precarización de los jóvenes y de los trabajadores en general, sino so pretexto de la flexibilización se miente. No es así. Miren ustedes, diputados, si observan la experiencia de Portugal o de Grecia o de Irlanda o de España, se van a dar cuenta que ahí se asumió el modelo de la flexibilización y ahora es el principal problema de la nación, que los tiene sumidos en una crisis profunda. O sea, lo que ustedes intentan hacer en México ya se probó en otros países y resultó un fracaso. Por eso es que nosotros insistimos en que la contrarreforma laboral no ha sido difundida de manera amplia. La subcontratación y las llamadas outsourcing son verdaderos caballos de Troya en contra de las conquistas laborales, porque eliminas el derecho al retiro, el derecho a la pensión, el derecho a la seguridad social, el derecho al salario digno, el derecho a la vivienda. Y las outsourcing o subcontrataciones condenas a los jóvenes a no tener nunca un retiro digno, no solo a los jóvenes, a los trabajadores en general. Y además
esta contrarreforma abarata y facilita el despido de los trabajadores, porque limita a 12 meses la indemnización que pudiera resultar y ser beneficiado un trabajador despedido injustificadamente, a quien se le carga el costo de la burocracia, la corrupción y la negligencia de los tribunales y las juntas de conciliación y arbitraje, que son verdaderas cajas sin nidos de roedores. Las juntas de conciliación y arbitraje no imparten justicia laboral, y por esa razón se le carga ahora al trabajador y se le reduce a 12 meses en el caso de ser despedido injustificadamente, abaratan el despido y facilitan el despido ahora por la vía de correo electrónico y de notificaciones indirectas. ¿Cómo no podemos estar en contra de estas contrarreformas laborales? La precarización que condena a los trabajadores es un crimen social. Por esa razón, nosotros desde un principio, hace varias semanas, hasta muy tarde, discutíamos y proponíamos modificaciones para enmendar o para corregir los desvíos de una reforma que aliviara los problemas de la clase trabajadora y recompusiera su poder adquisitivo. No ha sido suficientemente difundida esta reforma. Los trabajadores no saben lo lesivo que les resultará. La precarización, la flexibilización es una panacea en nuestro país. Se aplica en sociedades avanzadas. En el nuestro no existe eso. La contratación por hora también es un atraco y un retraso en las conquistas laborales. Yo creo, ciudadanos diputados, que se están equivocando. Lamento mucho que haya claudicado un sector de la derecha para sostener la elección directa, secreta, y ya lo tocaremos en su momento, cuando reservemos el artículo correspondiente, pero qué lástima que la alianza haya sido efímera, una especie de aventura extramarital por un día. Qué lástima, porque cuando una alianza se sostiene bajo principios y convicción, no es necesario que sucedan estas cosas. Cuando una alianza se sostiene para la defensa de los intereses de la nación y de la población, no es necesario zigzaguear. Es el interés superior el que nos debe de identificar. No reprocho a este sector de la derecha del PAN, porque yo lo sabía. Pues es la historia, y la historia no se equivoca. Nosotros seguiremos luchando desde este Congreso, a pesar de que no surte efectos nuestra posición, a pesar de que nos sentimos con imposibilidades para hacerlo reflexionar, a pesar de que tenemos la razón o nos asiste la razón histórica y política, no podemos conmoverlos un solo voto, porque votan en bloque, de manera mecánica, por indicaciones. Pero allá ustedes, los trabajadores que confiaron en ustedes, los que fueron electos en mayoría y en representación proporcional, cuando se den cuenta los trabajadores de lo lesivo de estas reformas, se los habrán de reclamar. Muchas gracias, presidente, y a todos, muchas gracias. Al menos permítanos expresar nuestra posición.
creo que es lo que merecemos. Somos oposición, pero somos oposición digna. No nos rebajamos ni nos vendemos. Tiene el uso de la voz don Antonio Cuellar Estefan, del Partido Verde Ecologista de México.